¿Dónde estamos? Queremos decirles que ya va a ir, ¿no es cierto?, el extracto de la palabra de Dios enseguida ya para el pastor que está junto a nosotros, el pastor Cristian, ya para que nos entregue, por supuesto, todo lo que es el extracto de la palabra de Dios. A las 4 de la tarde va a ir, ¿no es cierto?, el mensaje que es porque hoy día él tiene que estar en Purranquia a las 7 de la tarde, 7 y media que hora empieza. Así que pueden, ya nosotros nos vamos a buscar un cuarto a las 7, todo eso. Nos vamos a una vigilia. Tiene que estar allá, a los hornos ya. Allá nos va a buscar el otro cielo para ir a Purranquia. Así que todo eso, ¿no es cierto?, de que Dios sea el que lo guíe y que le dé, ¿no es cierto?, toda la guianza de su Santo Espíritu hoy día en la tarde. Ya nos preparamos para el extracto del mensaje de la palabra del Señor. A través de Radio La FM y a través de canal Sembrando la Palabra. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Exactamente las 16:04 de la tarde. Estamos llegando a Purranquia también, ¿eh? Corte Alto, Crucero, Huayusca, San Juan de la Costa, Punotro Alto, en Osorno, saludos cordiales para Entre Lagos, a Puerto Actay. Saludos cordiales para esos lindos lugares que conocemos por misericordia de Dios también. Ñancuán, también queremos saludar a Chanchán, también tenemos audiencia. Mucho en ese lugar de Ñancuán y Chanchán, también Chahuilco. También Villón de Chahuilco saludamos. Saludamos a Salca. Saludamos también a lo que es Chifín Alto, Chifín Bajo. Riachuelo también, al Bolsón. Saludamos a Cheuquemó. Telestero también por ahí sintonizan. Los Parrones. Yagualcos, Wilma. Y todos esos varios sectores que estamos llegando a través del 96.1 de la frecuencia modulada. XQD 160, su radio la IFM. A ver, vamos al poderoso mensaje de la palabra del Señor, que es, por supuesto, encarcelado, pero libre, algo así, ¿no es cierto? Ya, eso es. Entonces vamos a ir a ello inmediatamente, el pastor Cristian, y junto, por supuesto, a su radio, la IFM, y el canal Sembrando la Palabra. Vamos al mensaje de la palabra del Señor, y ya estamos de regreso a continuación para seguir junto a ustedes. Amados, antes de dar comienzo a la palabra, nos vamos a alinear con el Señor a través de la poderosa oración. Así que le voy a pedir que cierre sus ojitos, que apague su celular para que esté concentrado, concentrada en el mensaje de la palabra. El título hoy se llama Encarcelados, Liberados. Vamos a orar. Padre amado, queremos darte tantas gracias, Señor, porque tú nos alcanzaste por misericordia. Señor, nos reunimos a través de este medio radial, Radio Anaí, Señor, para escuchar tu poderoso mensaje, dándote gracias, Señor, por tu amor permanente. Yo bendigo a cada una de las personas, varones, damas y locutores, mi hermano amado Ezequiel, en este programa, para que tú, Señor, seas revelándote en cada uno de nosotros a través de tu poderoso Espíritu Santo. Señor, disponemos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro corazón para que tú nos hables a través de este mensaje en el libro de Hechos. Cuando Pablo fue encarcelado junto a Silas. Señor, te pedimos que tú seas alcanzando nuestra estructura mental, para que tú nos ayudes a través de tu Espíritu Santo a entender y comprender tu mensaje, tu enseñanza en esta tarde, en tu programa. Cristo al aire. En el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Señor, por tu permanente amor. Amén y amén. Querida iglesia, queridos radio escuchas, audiencia, le voy a pedir que usted abra su Biblia en el libro de Hechos, en el número 16. Busque ahí en su Biblia, después de los Evangelios, el libro de Hechos 16, del 16 en adelante. El título de hoy dice: Encarcelados, liberados. Y vamos
a ver dos historias que nos cuenta la Biblia respecto de Pablo y Silas cuando los llevan a prisión. Y dice así del 16 en adelante la primera parte. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esta muchacha que habla el libro de los Hechos del 16 al 17, estaba poseída por un demonio y su trabajo era recolectar dinero para sus amos. Ella era una fuente de dinero y trabajaba como una adivinadora. Se cree que ella tenía demonios que le daban una visión sobrenatural acerca de la vida de otras personas que por ahí pasaban. Como los demonios son seres creados y no dioses, se supone que esta mujer podía leer la mente y predecir el futuro de las personas que se acercaban. Como hoy día muchas personas recurren, ¿verdad?, al tarot, a los adivinos, a los brujos, buscando una solución a sus problemas. Lo mismo ocurría en ese tiempo. Ellos pueden leer y predecir la conducta humana y pueden tratar de dirigir los sucesos hacia una conclusión previamente diagnosticada. Así que esta esclava algo tenía el poder de la adivinación. Pero ocurre algo muy especial, porque ella declara el poder que tenía Pablo y Silas cuando dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Está reconociendo la santidad de Pablo y de Silas, quienes os anuncian el camino de salvación. Vemos que Pablo estaba nombrado en esta parte como un verdadero predicador, un maestro de la palabra. Y ella dice que no lo hizo pocas veces, más bien lo hizo en muchas ocasiones. Porque dice el 18 en adelante: y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y le dijo al espíritu que estaba dentro de esta mujer: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Ahí podemos ver el poder del Espíritu Santo obrando a través de Pablo, como Jesús les enseñó a sus discípulos y como él mismo lo hacía, echando demonios fuera de las personas. Entonces podemos ver el poder de Dios sobre situaciones sobrenaturales. Entonces estaba en esta situación los amos de esta esclava, de esta mujer poseída. Vemos que Pablo echa fuera este demonio. Entonces dice que: pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Estos varones, estos amos, estos proxenetas ocultistas que abusaban de esta mujer, vemos que no tenían ningún interés por la chica, más bien tenían interés por explotar la posesión demoníaca que ella tenía para conseguir dinero para ellos. Entonces, como vieron que salió ese espíritu de su ganancia, tomaron a Pablo y a Silas y los llevaron al foro ahí en la plaza y los presentaron delante de las autoridades, delante de los magistrados.
y les acusaron a Pablo y a Silas, diciendo, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces, esto me hace mucho sentido a lo que está ocurriendo ahora y lo que va a ocurrir, que más adelante va a ser muy difícil que nosotros podamos predicar la palabra. Así que estamos acá en el 21, cuando los toman a ambos y los llevan delante de las autoridades, presentándolos a los magistrados. Porque ellos, a través de su palabra, alborotaban a la ciudad y les enseñaban costumbres cristianas de conocer a este Cristo Salvador, siendo que ellos eran romanos y estos judíos estaban enseñando la palabra. Entonces dice que el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados les rasgaron sus ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pablo y Silas fueron señalados no solo como líderes de un grupo evangelista, sino que como personas que estaban revolviendo la situación social y cultural ahí en Roma. Y esto era por su apariencia, porque ellos se vestían como judíos y se veían a los ojos evidentemente como personas judías. Y es por eso que los acusan diciendo estos judíos. Recordamos que Lucas, el doctor, era un gentil, Timoteo era solo mitad judío, pero Pablo y Silas, que se veían como judíos, era Pablo un ciudadano romano ligado a las tradiciones judías, y Silas era un profeta y misionero de origen judío, pero era ciudadano romano. Pero ellos no conocían eso. Así que al verlos como judíos, los atrapan, porque la comunidad judía ahí en Filipos era muy pequeña. Así que estas acusaciones, la verdad que eran vagas, y solo acusaban a Pablo y a Silas de ser personas problemáticas que estaban enseñando doctrina en medio de los romanos. Pero estas vagas acusaciones fueron suficientes porque ambos, tanto la multitud como los magistrados, las autoridades, tuvieron prejuicios sobre Pablo y Silas, como hoy día ocurre con nosotros los cristianos, aquellas personas que predican el evangelio en la calle. Hoy día quieren cerrar las puertas de las iglesias, y es porque estamos en los últimos tiempos, pero todo esto está escrito en la Biblia que va a ocurrir. Así que estas personas tuvieron prejuicios contra estos judíos romanos y ya asumieron de verdad que Pablo y Silas eran judíos solamente, sin tener la ciudadanía romana. El Imperio Romano tenía dos tipos de leyes, una para los ciudadanos romanos y una para los que no eran ciudadanos de Roma. Los ciudadanos romanos tenían derechos civiles específicos y eran respetados celosamente, pero los no ciudadanos romanos no tenían derechos civiles y estaban sujetos a los caprichos de la multitud y de las autoridades y los magistrados. Pero cuando asumieron de que Pablo y Silas no eran ciudadanos romanos, se ofendieron porque estos hombres, evidentemente judíos, acosaban a los ciudadanos romanos con esta extraña
religión sobre un Salvador crucificado, sobre este Salvador redentor que perdonaba pecados, sobre este Salvador que había muerto en la cruz cargando nuestros pecados y que había resucitado y que hoy estaba a la diestra de Dios Padre. De igual forma, esta multitud y estos magistrados, estos gobernadores, se sintieron libres de abusar de Pablo y de Silas, porque asumieron que no eran ciudadanos de Roma. Entonces dice que ellos fueron azotados mucho y los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Querida iglesia, la tradición legal judía daba un máximo de golpes como azotes que podía recibir una persona que había cometido algún delito. Pero la ley de los romanos no tenía límite para azotar a las personas. Solo sabemos que Pablo y Silas pagaron un duro precio por predicar la palabra. Ellos fueron azotados duramente. Pablo escribió a través de lo que le ocurrió en su vida, ahí en 2 de Corintios 11:23, cuando él habla de lo que él hacía, lo que él había recibido, el precio que él había pagado por predicar la palabra. Dice, comillas, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. Ahí estuvo Pablo y Silas. Así que después de esta tremenda paliza que le dieron, fueron puestos en malas condiciones, en un lugar muy profundo de la cárcel. En el 24 dice su palabra, seguimos avanzando en todo el capítulo 16, verso por verso. Dice el 16, el cual, recibido estamos hablando del carcelero. Vamos a ir al 23. Después de haberle azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en cepo. Realmente el castigo que habían sufrido Pablo y Silas se asemejaba mucho al castigo que había sufrido nuestro Señor Jesucristo cuando Él llevaba a su espalda y sobre sus hombros aquella cruz donde Él derramó su vida, su sangre, carmesí en ese madero, cargando los pecados de la humanidad, sus pecados y mis pecados, para que fuésemos perdonados y poder tener comunión con Dios. Esos cepos que le pusieron a Pablo y a Silas tenían más de 2 agujeros para las piernas. Por lo tanto, cuando les ponían estos cepos, les abrían las piernas como en ángulo. Y le podían abrir de tal forma que causaran una incomodidad extrema y un dolor insoportable al abrirle estas piernas. Incluso su dolor, Dios, no estaba lejos de Pablo y de Silas. Y Tertuliano en su escritura respecto de esta porción dice que las piernas no sienten nada en el cepo cuando el corazón está en el cielo y en manos de Jesús. Gloria a Dios por eso. Es por eso, querida iglesia, que cuando nosotros estamos pasando tribulaciones y problemas, dificultades, enfermedades, recordemos lo que pasó Jesús en este camino al Calvario, su sufrimiento, desangrándose
siendo golpeado, azotado, sin límites, como era la ley romana. De igual forma le pasó varias veces a Pablo y a Silas. Personas que han tenido que sufrir un precio en su carne, con dolor y sangramiento, por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí estamos con la primera parte, ¿verdad? Encarcelados. Esta mujer estaba encarcelada de estos espíritus y es liberada por la fuerza del Espíritu Santo cuando Pablo obra con poder sobre ella, quitando ese espíritu de adivinación. Hay muchas personas que hoy están presas de espíritus de ira, de falta de perdón, de falta de amor, espíritu de pornografía, de idolatría, espíritus de trabajo, amor al dinero, encarcelados. Hay muchas personas que han puesto sus propios cepos en su vida y sufren de espíritu de amargura. El dinero no les alcanza para llegar a fin de mes porque no tienen ordenadas sus finanzas. Espíritu de trabajo. Hay que trabajar tanto, pero no tenemos tiempo para leer la palabra, para tener un tiempo a solas para orar, para buscar de la presencia. Pero Pablo, a través del poder del Espíritu Santo, da libertad a esta mujer, a esta esclava, cuando le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Esa mujer que estaba encarcelada, fue liberada. Pero ahora estaba encarcelado Pablo y Silas, ahí azotados, en la última celda de la cárcel, sufriendo el dolor del frío, la humedad, la soledad, con sus espaldas y brazos sangrando producto de múltiples azotes, dice su palabra. Como a Jesús le ocurrió. Pero dice en el 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Qué tremendo lo que ocurre aquí, querida iglesia. Parecía que nada podría detener las alabanzas de Pablo y de Silas, ahí en la cárcel, en la última celda del fondo, la más oscura, la más fría, la más tenebrosa, la más húmeda. Ahí estaba, con los cepos puestos en sus pies, tal vez sus manos encadenadas al muro, de Pablo y Silas. Pero en medio de la tribulación, del sufrimiento, la palabra del Señor dice: regocíjense en medio de la prueba. Es por eso que es tan importante leer el Evangelio, porque ahí están las promesas del Señor para usted y para mí cuando estamos en medio de la tormenta. Ahí está la esperanza, ahí está el ángel de consuelo entregando una palabra para que podamos salir adelante en medio de la prueba, en medio de esta celda, cuando estamos engrillados, cuando estamos con el cepo, tal vez de una enfermedad, de una relación rota, tal vez de un problema laboral, de una tristeza, tal vez de una enfermedad, o con falta de recursos, o porque alguien nos ha ofendido, nos ha tratado mal. No importa que ocurra eso, usted tiene que mirar la cruz de Cristo, porque ahí está la salvación. Y era lo que miraba Pablo y Silas. Estaban ahí en esa cárcel, ahí estaban en esa celda. Y dice que ellos cantaban. A medianoche seguían cantando.
Y me imagino que cantaban tan fuerte que los presos de otras celdas los oían. Y pasó como ocurrió ayer, antes de ayer. ¿Cuándo fue que tembló, mi hermano? Ayer, antes de ayer en los hornos. Como el miércoles, ¿verdad? Grado 6.3. Toda la gente se asusta cuando hay temblores, cuando hay terremotos, porque sabemos que no tenemos el control. Pero aquí dice que hubo un gran terremoto, no fue un temblor grado 5, 6. Dice su palabra que sobrevino este terremoto que movió toda la cárcel, que se sacudían los cimientos son la base, el cemento. Pero ocurrió algo extraordinario, porque todas las puertas de las celdas se abrieron y las cadenas de todos los presos y los cepos se soltaron. ¡Qué maravilloso! Tiene que haber sido ahí ver el poder de la alabanza y ver que el poder de la alabanza nos cambia la circunstancia, y de una circunstancia de dolor se hace una circunstancia agradable, y podemos ver el verdadero gozo dentro de nosotros al sentir esperanza. Ese es un regalo disponible para todos los cristianos en todo momento. Por eso que es tan importante el ministerio de la alabanza en una iglesia. Por eso que es mejor bendecir a Dios que maldecir a los hombres cuando estamos en una situación adversa. Dice que los presos lo oían cantar a Pablo y a Silas. ¿Qué sonido tan extraño tiene que haber sido en esa noche para que otros prisioneros escucharan las alabanzas de estos cristianos? Oraciones y alabanzas a Dios en medio de la noche, en medio del dolor, de la soledad y del sufrimiento. Y las paredes de esa prisión probablemente nunca habían escuchado tanto amor y tanto agradecimiento como hacía Pablo y Silas en ese momento. Entonces ocurrió algo muy especial con este carcelero, porque dice su palabra que despertando y viendo que todas las puertas de la cárcel se abrieron, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Este terremoto obviamente que era sobrenatural, no solo por el tiempo y el lugar, sino que por lo que ocurrió de que se abrieron todas las puertas y las cadenas de todas las personas que estaban atadas se soltaron. Y este carcelero, este romano que estaba al cuidado de los presos, que lo había puesto allá al final, dice su palabra que sacó su espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y es ¿por qué iba a hacer esto este carcelero romano? Porque había una muy buena razón. Porque bajo las leyes y costumbres romanas, los guardias que permitían escapar a los prisioneros recibían la misma pena de los prisioneros que habían escapado. Por lo tanto, él sabía que la justicia iba a caer sobre él. Pero ocurre un hecho maravilloso, que Pablo al ver esto le dice, clamando a gran voz, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Nadie se ha escapado, le dice Pablo. Hubiera sido fácil para Pablo y Silas escapar, pensando que Dios había provisto de una fuga milagrosa, abriendo todas las puertas y dando la posibilidad de que ellos escapasen del poder de Dios sobre ese lugar, sobre ellos mismos. Pero para ellos la vida de otros era mucho más importante que su propia libertad y comodidad. Al no escapar, ellos mostraron discernimiento espiritual
Porque las circunstancias decían: escapen, está todo abierto, libre, está el camino expedito, pueden escapar. Pero el amor por el prójimo, el amor por ese carcelero, les dice: quédense quietos, quédense ahí, no permitan que este romano, este carcelero, atente contra su vida. Porque un alma para Dios es un tesoro maravilloso. Así que quédense por el bien de esa alma. Ellos no estaban siendo guiados por las circunstancias, sino que estaban siendo guiados por el amor de Dios que estaba sobre sus vidas. Entonces dice su palabra que se precipitó adelante y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Algo ocurre en él. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer ahora para ser salvo? Iglesia, esa es la pregunta de este mensaje. ¿Qué debo hacer ahora para ser salvo? Tal vez hay personas en este programa que no han dado el paso de fe y están en esa celda, en alcohol, en drogas, en miedos, en incredulidad por lo que ha pasado en la iglesia católica o en la iglesia evangélica, y no han querido acercarse a Dios entregando su vida, recibiéndolo al Señor como Señor y Salvador. Queremos invitarle hoy en este programa que usted dé un paso de fe y reciba al Señor como Señor y Salvador. Así que cuando le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo?, este duro guardia, este romano, le pregunta temblando. Tal vez este mismo romano fue el que azotó a Pablo y a Silas. Y si él lo fue, imagínese el impacto en su vida de ver el poder de Dios sobre esa cárcel. Que Dios en su poder abrió todas las puertas, liberó todos los grilletes, todos los cepos. Podían haberse ido todos los presos y eso le costaba a él la vida. Pero el amor de Dios, cubriendo la vida de Pablo y de Silas, no permitió que ninguno se escapase. Más bien, el Espíritu Santo obró sobre este romano, sobre este guardia, sobre este carcelario, arrepentido, llegando a los pies de Jesucristo para recibir el perdón y salvación. Este hombre había sido conmovido de gran manera por el amor y la gracia del perdón de Dios, demostrados en Pablo y en Silas, en medio de este terremoto. Entonces, Pablo y Silas le dicen a este romano, Pablo y Silas le dice a usted, esta tarde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Querida iglesia, esta historia es maravillosa. Encarcelados y liberados. No solo fue esta esclava que tenía espíritu de adivinación, que fue liberada por el poder del Espíritu Santo a través de Pablo. No solo fueron liberados Pablo y Silas físicamente, porque estaban encarcelados físicamente con cepo, porque el Señor abrió la cárcel y quitó los cepos y las cadenas, encarcelados y liberados. Pero este romano, este guardia, este carcelario, también fue liberado de sus propias cadenas. Tal vez en su violencia, el ser partícipe de un ejército realmente fuerte, agresivo, violento, como eran los romanos, porque eran militares, conquistadores. Pero él tal vez estaba preso de las cosas que él había hecho. Él era un guardia. Tal vez él mismo había azotado a cristianos, a judíos. Tal vez él mismo fue quien azotó en forma salvaje y en innumerables veces
a Pablo y a Silas y tal vez a otros judíos. También él estaba encarcelado, como pasa a veces con los gendarmes que viven dentro de la cárcel. Pero también hay presos dentro de las iglesias. Están presos de sus culpas, de sus pecados, de sus gigantes que estas personas han construido ellos mismos. Y ahí fue él liberado, porque le dice que crea en el Señor. Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, reconocernos que somos pecadores y recibir al Señor como Señor y Salvador, reconociendo que Él murió, que es el Hijo de Dios, que murió, que fue al Seol, y Él vuelve a estar con los que en Él habían creído y hoy día está a la diestra de Dios Padre. Señor, queremos darte gracias por este mensaje poderoso, Señor, de cómo tú liberas a las personas que están encarceladas. Le voy a pedir que usted incline su rostro, vamos a orar por la palabra. Padre amado, queremos darte gracias, Señor, por tu poderoso mensaje, por esta historia de esta mujer que tenía espíritu de adivinación, que fue liberada en el poder del Espíritu Santo usando a Pablo y a Silas. También porque tú liberaste la carne y el cuerpo de Pablo y de Silas en aquella cárcel, liberando las puertas, abriendo todas las puertas, con tu fuerza a través de un gran terremoto, dice tu palabra. Pero también queremos darte gracias, Señor, cómo este carcelario, este romano, recibe al Señor, cómo Él se arrepiente y reconoce tu poderío a través del testimonio de Pablo y de Silas, que en vez de escapar, lo abrazan y le hablan de la palabra. Y tú trajiste salvación a ese romano que estaba a cargo de la cárcel, pero él también estaba encarcelado. Señor, yo te pido por la iglesia, por todas las personas que están escuchando este mensaje y que hoy día están encarcelados, para que tú liberes cepos, grilletes, cadenas, todo lazo que ha tirado el enemigo y que los tiene en cautivo. Y que tú sabes, porque tú escudriñas lo más profundo de nuestro corazón. Examíname, oh Señor, en esta tarde, para que tú quites cadenas, para que tú traigas perdón de pecado, para que las personas se sientan libres y perdonadas y puedan volver a tus pies. Puedan volver arrepentidos a tus pies, Señor, buscando de tu gracia este regalo inmerecido que tú les das a todo pecador arrepentido. Te damos gracias por tu mensaje. Muchas gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.